Hola a todos. El parsec es una unidad de medida de distancia en astronomía que es muy popular, se encuentra muy a menudo en papers, en los estudios que se publican, y que además también ha encontrado su hueco en la cultura general gracias a cosas como Star Wars y como muchas otras series y películas de ciencia ficción en las que lo hemos oído mencionado. Pero seguramente no está muy claro cuál es su valor exacto, ni tampoco qué es exactamente lo que representa, es decir, a qué equivale un parsec. Y lo cierto es que en realidad nos lleva a hablar de una técnica, el paralaje, que es muy interesante porque permite medir distancias a objetos muy lejanos con una precisión muy alta. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar de qué es un parsec, qué es eso del paralaje y para qué nos sirve todo esto. Para poder explicar qué es un parsec, en realidad necesitamos hablar también de otras dos unidades que se utilizan para medir distancias. La primera es la unidad astronómica, que se abrevia como UA o en inglés como AU, porque en inglés es Astronomical Unit, y que lo que indica es la distancia media entre la Tierra y el Sol, que es unos 149 millones y medio de kilómetros, que se suele redondear a 150 millones de kilómetros, y que vamos a necesitar en la definición de parsec. La otra unidad es el año luz, que es muy popular, es la distancia que recorre la luz en el vacío a lo largo de un año, que es aproximadamente 9 billones y medio de kilómetros, es decir, 9 millones y medio de kilómetros, y que es seguramente la unidad que vemos con más frecuencia cuando leemos cualquier noticia científica, cualquier noticia de carácter astronómico, porque es verdad que el parsec suele estar más recluido en estudios, no es tan frecuente encontrarlo en noticias de interés general, pero aún así lo podemos ver mencionado también ahí. Y aunque no lo encontremos a menudo en la prensa que habla de noticias astronómicas, lo cierto es que necesitamos también saber qué es si queremos poder leer un paper, por ejemplo, y entender de qué nos están hablando. ¿Y qué es un parsec? La descripción exacta es la distancia a la que una unidad astronómica subtiende un segundo de arco. Pero seguramente nos suene bastante críptico, no sepamos muy bien a qué se refiere. Nos suena unidad astronómica porque sabemos que es la distancia entre la Tierra y el Sol, pero no sabemos muy bien a qué se refiere. Un segundo de arco es en realidad una fracción muy pequeña de un círculo. Un círculo está dividido en 360 grados y a su vez cada grado está dividido en 60 minutos de arco y cada minuto de arco en 60 segundos de arco. Por tanto, un segundo de arco es una fracción muy pequeñita del círculo. Y lo que nos dice es, básicamente, a qué distancia tendría que estar una estrella para que desde la Tierra el movimiento aparente que describa sea un segundo de arco. ¿Y por qué desde la Tierra? Porque se habla de la unidad astronómica y la unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. O lo que es lo mismo, si observamos una estrella en un momento dado y la observamos 6 meses después cuando la Tierra está en el otro extremo de la órbita, veremos que esa estrella habrá cambiado de posición. Es algo que también podemos visualizar de otra manera y es poniendo nuestra mano a la máxima distancia, estirando el brazo por completo y estirando un dedo y observando ese dedo con un ojo abierto y luego con el otro y veremos que cambia de posición. Eso es el paralaje. Cómo cambia la posición aparente de un objeto dependiendo de cómo lo observemos, porque al cerrar un ojo u otro cambia nuestro punto de observación. Y eso con las estrellas lo podemos hacer aprovechando el hecho de que la Tierra orbita alrededor del Sol y que por tanto, al moverse de un lugar a otro, va cambiando la posición de las estrellas de forma aparente porque la Tierra se está moviendo alrededor del Sol. Y eso quiere decir que, según cuánto se haya desplazado un objeto, se puede determinar la distancia a la que se encuentra. Se cree que el parsec lo sugirió por primera vez un astrónomo británico llamado Herbert Hall Turner, pero no está muy claro si realmente fue él o si surgió de algún otro lugar. En cualquier caso, podemos utilizar una estrella que nos es muy familiar, que es Próxima Centauri, es la estrella más cercana al sistema solar, para entender cómo funciona esto del parsec. La distancia exacta a la que tendría que estar una estrella para que desde la Tierra viésemos que tiene un segundo de arco como movimiento aparente a lo largo del año es 3,26 años luz. Si está más lejos, lo que vamos a obtener es un movimiento más pequeñito, inferior a un segundo de arco. Si es un objeto más cercano, vamos a ver un movimiento mucho mayor.
y en el caso de Proxima Centauri su paralaje es de 0,77 aproximadamente segundos de arco, o si lo traducimos a años luz, 4,24 años luz. Y esto lo hace muy interesante porque el parsec en realidad es una medida de distancia y el paralaje es una técnica que es muy buena para medir distancias en el espacio. Tiene limitaciones porque claro, cuanto más lejano sea el objeto, menor será el movimiento aparente que va a describir, hasta el punto de que en muchos casos, a simple vista por ejemplo, es imperceptible. Hace falta utilizar telescopios muy avanzados como el satélite Gaia, por ejemplo, para poder medir el paralaje. Y en realidad, en distancias muy grandes, es necesario recurrir a otras técnicas para medir a qué distancia se encuentran, porque en el caso del satélite Gaia, por ejemplo, es capaz de medir el paralaje de estrellas a decenas de miles de años luz del sistema solar con un 20% de precisión. Es decir, es una técnica muy útil, que funciona muy bien, pero que tiene una limitación importante de distancia si tenemos en cuenta que no nos va a servir, por ejemplo, para calcular la distancia a la galaxia de Andrómeda. Algo muy llamativo también es que el parsec, que por cierto se abrevia como PC, es decir, si encontráis un estudio en el que se habla de un objeto y se dice que la distancia es 10 PC, por ejemplo, lo que está diciendo es que está a 10 parsecs. Si está a 10 M mayúscula PC, está a 10 megaparsecs, es decir, a 10 millones de parsecs a 32,6 millones de años luz. Y lo curioso es que hay una gran diferencia entre si estamos leyendo un paper, un estudio, en el que lo que vamos a encontrar como unidad de medida es el parsec, o una publicación en medios sobre astronomía, por ejemplo, donde lo que vamos a encontrar es el término año luz. Y esto parece ser que viene principalmente de la tradición, de que antiguamente lo que se utilizaba era el paralaje y por tanto utilizar el parsec era muy lógico. Sin embargo, la unidad del año luz es más fácil de imaginar y de entender, esa distancia que recorre la luz en un año. En realidad en los dos casos podemos decir lo mismo, y es que seguramente para el conjunto de la sociedad entender qué es realmente un año luz o 9 billones y medio de kilómetros, o entender que un parsec es 30 billones de kilómetros, no nos dice mucho. Es decir, son números que se alejan de lo que utilizamos habitualmente y que en realidad, por tanto, pues no hay mucha diferencia, pero sí es más fácil seguramente establecer esa conexión con el año luz. Pero en el entorno profesional, la costumbre viene desde hace muchísimo tiempo el utilizar parsec. Y por tanto, cuando leéis un estudio, un paper, nunca vais a encontrar la referencia a años luz, o muy rara vez. Lo normal es encontrar parsecs. A esto le hay que sumar otra cosa, y es que el universo es muy grande. Un parsec es 3,26 años luz. La galaxia grande más cercana a la Vía Láctea es Andrómeda, que está a 2 millones y medio de años luz. Así que para poder hablar de distancias extremadamente grandes en el universo, lo que hace falta es añadir prefijos al parsec, igual que se hace con los años luz. Seguramente el cómo se expresa esas distancias también hace que sea más fácil utilizar el término año luz que parsec, porque por ejemplo en el caso de Andrómeda decimos que está a 2 millones y medio de años luz. Si lo expresásemos en parsecs, tendríamos que decir que está a 778.000 parsecs. Y si queremos seguir utilizando el parsec para hablar de distancias muy grandes en el universo, en vez de encontrarnos con algo sencillo, entre comillas, de imaginar por la distancia de la que estamos hablando como miles de millones de años luz, nos encontramos términos como megaparsec. Un megaparsec es 3,26 millones de años luz, o un gigaparsec, 1000 millones de parsecs, es 3.260 millones de años luz. Y esos prefijos normalmente sabemos qué significan, pero es verdad que según que estemos acostumbrados a leer habitualmente, cuando de repente nos encontramos que algo está a 17 kiloparsecs, es decir, a 17.000 parsecs, hacer el cálculo seguramente no sea tan intuitivo como leer que aproximadamente ese objeto está a 51.000 años luz. Por eso seguramente es por lo que se ve mucho más a menudo el año luz en la comunicación general, y el parsec sin embargo se encuentra en los estudios como la unidad más frecuente, a pesar de que en realidad a día de hoy el paralaje no se utiliza prácticamente para obtener medidas, salvo en casos como el telescopio Gaia puede hacer con objetos que sean cercanos, teniendo en cuenta que hoy en día podemos observar
distancias tremendamente grandes en el universo. Así que lo importante es saber que un parsec es 3,26 años luz, que eso a lo que hace referencia es a qué distancia tendría que estar una estrella del Sol para que su movimiento aparente sea de 1 segundo de arco visto desde la Tierra, con 6 meses de diferencia cuando la Tierra está en un punto de la órbita y en el contrario, y que en realidad el paralaje es algo que nosotros mismos podemos experimentar si ponemos un dedo a la máxima distancia a la que podamos tirar nuestro brazo, que no puedo hacerlo porque se sale del ángulo de la cámara, y lo observamos primero con un ojo y luego con el otro, y lo que hacemos es cambiar el punto de observación, igual que hacemos cuando llevamos a cabo esas observaciones desde la Tierra, y de ahí sale toda esta historia del parsec, a pesar de que pueda sonar extraño, que es la distancia a la que una unidad astronómica subtiende 1 segundo de arco. En realidad lo único que está diciendo es eso, a qué distancia tendría que estar un objeto, una estrella por ejemplo, para que su movimiento aparente sea 1 segundo de arco. Y al margen de eso, ayer en el podcast estuve hablando de Venus y el descubrimiento de fosfano en su atmósfera y de qué supone, porque hay que recordar que los investigadores ya han explicado que no es probable que sea producto de vida microbiana, aunque es verdad que sería una posible explicación y que seguramente se deba simplemente a que hay algún mecanismo que no se conoce todavía que en Venus está provocando la formación de ese fosfano. Y en el podcast hablo de eso y de también otros aspectos de todo esto y de cómo tenemos bastante olvidado a Venus desde el punto de vista de la exploración espacial, así que si os interesa, os invito a escucharlo porque creo que os va a gustar. Y también recordad que todos los días menos los sábados me podéis encontrar en Twitch, en directo a partir de las 9 de la noche en horario peninsular español, y que allí estoy unas 4 o 5 horas hablando con vosotros de astronomía. Hablamos también de la temporada de huracanes, que está siendo muy activa. Comentamos también pues, noticias interesantes o curiosas del mundo de la astronomía y hablamos de 1000 temas diferentes, además de también pues, poner algún juego para entretenernos en la recta final del stream. Y por tanto, si os queréis pasar por allí, es una oportunidad magnífica para conocer al resto de la comunidad y también para mí, para poder hablar con todos vosotros, y si os queréis pasar por allí seréis más que bienvenidos. Y poco más que añadir, como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias por vuestros comentarios, espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!